¿Has notado cómo algunas personas parecen transformar sus vidas por completo, mientras otras permanecen estancadas año tras año? No es casualidad, no es suerte. Es una decisión consciente que tomaron en algún momento de sus vidas. Como Jim Rohn solía decir, para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. Esta simple pero profunda verdad ha transformado millones de vidas en todo el mundo. Imagina por un momento que pudieras reinventarte completamente, que pudieras dejar atrás esos patrones que te mantienen atrapado y finalmente convertirte en la persona que siempre has sabido que podrías ser. ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Qué sería posible para ti? Hoy vamos a sumergirnos en los 7 pasos fundamentales que Jim Rohn, uno de los filósofos empresariales más influyentes de nuestro tiempo, enseñó para alcanzar tu mejor versión. Y no hablamos de cambios superficiales o temporales, hablamos de una transformación profunda que altera el curso completo de tu existencia. Pero antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has intentado cambiar solo para volver a tus viejos hábitos semanas después? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente demasiadas veces para contarlas. Y existe una razón para esto que muy pocos comprenden. Como decía Jim Rohn, no es lo que ocurre lo que determina tu vida, sino lo que haces con lo que ocurre. Y ahí radica el secreto que hoy voy a revelarte. La verdadera transformación comienza cuando dejas de buscar soluciones externas y empiezas a trabajar desde adentro. No se trata solo de lo que haces, sino de quién te conviertes en el proceso. Paso 1. La soberanía emocional. El poder de la retirada consciente. Jim Rohn siempre enfatizó que tu filosofía crea tus actitudes, que crean tus acciones, que crean tus resultados, que crean tu vida. Y la base de esta filosofía personal comienza con el dominio de tus emociones. ¿Has notado cómo algunas personas parecen tener un control casi sobrenatural sobre el ambiente que les rodea sin decir una palabra? No gritan, no suplican, simplemente se retiran estratégicamente. Y de repente, todo cambia. La energía se desplaza. Las personas a su alrededor empiezan a cuestionarse, a perseguirlos, a sentir su ausencia. Ahora imagina si tú hicieras lo mismo. Si en lugar de reaccionar inmediatamente a todo estímulo externo, eligieras el silencio reflexivo. Si en vez de explotar emocionalmente, decidieras retirarte temporalmente para evaluar la situación con claridad. ¿Qué crees que ocurriría? Como decía Rohn, tienes que aprender a manejar las decepciones porque no siempre saldrán las cosas como quieres. La soberanía emocional comienza cuando comprendes que tus reacciones son elecciones, no impulsos inevitables. Cuando dejas de estar constantemente disponible, emocional, física y psicológicamente, algo fascinante sucede. El mundo a tu alrededor entra en un estado de reajuste. Las personas que estaban acostumbradas a manipularte a través de tus reacciones predecibles, de repente se encuentran sin herramientas. Y ahí es donde comienza tu liberación. Jim Rohn lo explicaba claramente. La disciplina es el puente entre las metas y los logros. Esta disciplina no solo se aplica a tus acciones externas, sino también, y quizás más importantemente, a tus respuestas emocionales. Piénsalo por un momento. Cada vez que reaccionas impulsivamente a una provocación, cada vez que te apresuras a responder mensajes a pesar de estar ocupado, cada vez que abandonas tus prioridades para atender emergencias ajenas que realmente no son urgentes, estás entregando el control de tu vida. Rohn decía, si no diseñas tu propio plan de vida, es probable que caigas en el plan de otra persona. ¿Y adivina qué tienen planeado para ti? No mucho. Esta disponibilidad excesiva no es generosidad. Es una forma de autoabandono disfrazada de virtud. Cada vez que dices sí, cuando realmente quieres decir no, estás escribiendo un cheque emocional que eventualmente tu alma tendrá que pagar, con intereses. La verdadera libertad emocional comienza cuando entiendes, como enseñaba Jim Rohn, que debes tomar el control de tu vida o alguien más lo hará. Y el primer paso para tomar ese control
es aprender el arte del silencio estratégico, de la retirada consciente. No se trata de huir de los conflictos, se trata de elegir tus batallas con sabiduría, se trata de entender que no toda provocación merece una respuesta, que no toda crisis ajena debe convertirse en tu emergencia, que no toda demanda de tu tiempo y energía merece ser satisfecha. Como decía Ron, el tiempo es nuestro activo más valioso, sin embargo, tendemos a malgastarlo, matarlo y regalarlo a personas que no se lo merecen. Y esto incluye tu energía emocional, que es finita y preciosa. Paso 2. Administrar tu economía mental, la inversión interior. Jim Rohn transformó miles de vidas enseñando un principio fundamental. Trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Esta profunda verdad se aplica especialmente a cómo administras tu capital psicológico, tu energía mental. En el mundo de las finanzas personales, todos entienden la importancia de no gastar más de lo que ganan, de invertir sabiamente y de proteger sus activos. Pero cuando se trata de nuestra energía psíquica, vivimos en un constante estado de bancarrota. Ron explicaba, no puedes cambiar tu destino de la noche a la mañana, pero puedes cambiar tu dirección de la noche a la mañana. Y esa dirección comienza con cómo administras tu energía mental. Cada pensamiento, cada emoción, cada reacción consume una parte de tu energía psíquica. La pregunta crucial es, ¿estás invirtiendo esta energía o simplemente la estás gastando? ¿Estás destinando tus recursos mentales a actividades que te hacen crecer o los estás desperdiciando en preocupaciones inútiles, conflictos innecesarios y distracciones constantes? Jim Rohn lo expresaba así: no dejes que tu aprendizaje te lleve al conocimiento. Deja que tu aprendizaje te lleve a la acción. Esto significa que no basta con entender estos conceptos intelectualmente. Es necesario implementarlos en tu día a día. Cuando reaccionas impulsivamente a cada provocación, cuando te defiendes de cada crítica, incluso las que no merecen tu atención, cuando te involucras en discusiones estériles solo para probar que tienes razón, estás desperdiciando tu capital psicológico en inversiones que no generan retorno positivo. Como enseñaba Ron, no importa lo que te haya pasado, lo que importa es lo que decides hacer con eso. Y esta decisión determina si tu energía mental se multiplica o se disipa. Las personas que viven constantemente agotadas emocionalmente no son débiles. Simplemente están invirtiendo mal sus recursos psicológicos. Se están gastando en lo que Ron llamaría actividades menores, en lugar de concentrarse en las actividades mayores que realmente transforman su calidad de vida. Si realmente quieres hacer algo, encontrarás una manera. Si no, encontrarás una excusa, decía Ron. Y muchas veces, la excusa es que no tenemos energía, cuando la verdad es que la estamos desperdiciando en reacciones automáticas. Aquí está una verdad que pocos comprenden. Las personas manipuladoras pueden sentir cuando alguien no sabe administrar su energía mental. Perciben que reaccionas a todo, que siempre intentas resolver problemas ajenos, que no sabes establecer límites sanos, y se aprovechan de ello. Como advertía Ron, no te unas a la mayoría que fracasa, únete a la minoría que triunfa. Y esta minoría ha aprendido a ser extremadamente selectiva con dónde deposita su energía. ¿Cuántas noches has perdido el sueño por una conversación inconclusa? ¿Cuántas horas has desperdiciado rumiando sobre lo que deberías haber dicho o intentando descifrar por qué alguien te trató mal? Esta es energía que se drena sin retorno, capital psicológico que estás invirtiendo en acciones que no producen crecimiento. La energía mental bien administrada es como un campo magnético. Cuando la preservas conscientemente, creas una presencia que atrae respeto. Entras en una habitación y comandas atención sin necesidad de palabras. Pero cuando la derrochas, te vuelves invisible, o peor aún, vulnerable a quienes buscan aprovecharse de ti. Como enseñaba Jim Rohn, tu futuro está creado por lo que haces hoy, no mañana. Y hoy mismo puedes comenzar a observar tus puntos de fuga energética. ¿Qué te hace reaccionar automáticamente? ¿Qué situaciones o personas te sacan de tu centro?
Identificar estos patrones es el primer paso para invertir mejor tu capital psicológico. No se trata de volverte insensible o indiferente, sino de ser intencionalmente selectivo, de convertirte en lo que Ron llamaría un administrador sabio de tus propios recursos mentales. Paso 3. Romper el ciclo de la manipulación silenciosa. No podemos cambiar el viento, pero podemos ajustar las velas, decía Jim Rohn. Esta metáfora ilustra perfectamente cómo podemos responder ante la manipulación que frecuentemente nos rodea. Piensas que estás en control de tus decisiones, crees que tus respuestas emocionales son elecciones conscientes, pero la incómoda verdad es que muchas de nuestras reacciones están programadas, condicionadas por experiencias pasadas y manipuladas hábilmente por quienes nos rodean. Jim Rohn enseñaba: eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas. La pregunta inquietante es, ¿están esas personas elevando tu promedio o lo están disminuyendo? ¿Te están ayudando a crecer o te están manipulando sutilmente para que permanezcas donde estás? Las personas manipuladoras rara vez necesitan recurrir a tácticas obvias. No necesitan gritar, amenazar o forzar situaciones. Simplemente activan los botones emocionales que has dejado expuestos y observan cómo reaccionas predeciblemente, una y otra vez. Ron insistía en que la primera clave para el éxito es aprender a evaluar las cosas correctamente. Y esto incluye evaluar las dinámicas relacionales que te rodean con honestidad brutal. ¿Conoces a ese amigo que solo aparece cuando está en crisis? ¿Esa pareja que sutilmente te hace sentir responsable de su felicidad? ¿Ese familiar que siempre necesita que lo rescates? ¿Ese colega que te elogia desmedidamente, pero solo mientras le seas útil? Nada de esto es coincidencia. No están relacionándose contigo como persona completa. Están interactuando con la función que desempeñas en sus vidas, con el rol que has aceptado interpretar en su drama personal. Jim Rohn nos advertía: no te engañes a ti mismo. Si aceptas excusas, entonces tú mismo te estás permitiendo ser mediocre. Y una de las excusas más comunes que nos damos es que debemos estar disponibles para ciertas personas, que tenemos que entenderlas, que necesitamos ayudarlas, incluso cuando estas dinámicas nos destruyen lentamente desde adentro. La manipulación más efectiva opera en silencio, disfrazada de normalidad. No ocurre en los gritos o las amenazas evidentes. Sucede en la sutil insinuación de culpa cuando no estás disponible, en la ligera decepción cuando no respondes inmediatamente, en la casi imperceptible tensión cuando decides priorizar tus necesidades. Como decía Ron, si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Y podríamos agregar, si no proteges tu espacio emocional, ¿dónde va a florecer tu verdadero yo? El manipulador no necesita controlarte activamente, solo necesita asegurarse de que sigas reaccionando de manera predecible, que continúes cumpliendo el papel asignado en su guión. Pero cuando dejas de reaccionar según lo esperado, cuando comienzas a establecer límites, cuando te niegas a seguir el libreto, el juego se rompe. Jim Rohn enseñaba que la felicidad no es algo que encuentras, sino algo que creas. Y parte de crear tu propia felicidad implica desmantelar las estructuras de manipulación que has permitido en tu vida, muchas veces sin siquiera darte cuenta. Cuando empiezas a decir no sin justificarte excesivamente, cuando respondes con un silencio estratégico en lugar de explicaciones interminables, cuando te retiras de dinámicas tóxicas sin drama ni anuncios, las proyecciones que otros han depositado sobre ti comienzan a desmoronarse. Y esto, inevitablemente, genera resistencia, porque tu indisponibilidad representa una amenaza para aquellos que se beneficiaban de tu complacencia. Tu silencio los obliga a confrontar su propio vacío, a escuchar el ruido interno que venían evitando al mantenerte ocupado con sus necesidades. Como decía Ron, la disciplina pesa onzas, mientras que el arrepentimiento pesa toneladas. ¿Estás dispuesto a soportar la incomodidad temporal de establecer límites para evitar el peso aplastante del arrepentimiento que viene de una vida vivida para complacer a otros?
porque es precisamente en ese espacio de incomodidad donde nace tu verdadera libertad. Paso 4. El poder transformador del silencio estratégico. Los pocos que hacen están siempre siendo criticados por los muchos que solo hablan, observaba Jim Rohn. Y tenía razón. En un mundo obsesionado con el ruido constante, con compartir cada pensamiento, con opinar sobre todo, hay un poder revolucionario en el silencio consciente. No hablamos del silencio de quien no tiene nada que decir, sino del silencio de quien elige cuidadosamente cuándo, cómo y con quién compartir sus palabras. No es el silencio de la pasividad o la cobardía, sino el silencio estratégico de quien entiende el valor de su propia voz y se niega a desperdiciarla. Jim Rohn enseñaba que tu nivel de éxito rara vez excederá tu nivel de desarrollo personal. Y parte fundamental de ese desarrollo personal es aprender a habitar tu propio silencio con comodidad, sin la compulsión de llenarlo constantemente con palabras innecesarias. ¿Has notado cómo algunas personas entran en pánico cuando les respondes con silencio? Cuando en lugar de defenderte inmediatamente, simplemente observas. Cuando en vez de explicarte exhaustivamente, dejas que tus acciones hablen por ti. No es porque te extrañen, es porque tu silencio les arrebata el control narrativo. Mientras sigues hablando, explicándote, defendiéndote, permaneces en el juego según sus reglas. Pero cuando eliges el silencio, cambias las reglas fundamentales de la interacción. Como decía Rohn, no dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. Y lo que siempre puedes hacer en cualquier circunstancia es elegir tu respuesta, incluso cuando esa respuesta es no responder en absoluto. El verdadero silencio no es la ausencia de palabras, es la presencia total en el momento, es el dominio absoluto sobre tu propia energía comunicativa. Es la negativa consciente a ser arrastrado por las emociones o agendas de otros. Es la elección deliberada de no participar en batallas que, como diría Rohn, no contribuyen a tu misión vital. Jim Rohn nos recordaba que el éxito es algo que atraes por la persona en quien te conviertes. Y convertirte en alguien que domina el arte del silencio estratégico te transforma en una presencia magnética que los demás no pueden ignorar. Pero no te engañes, este camino tiene un costo. Te alejará de personas que solo te valoraban por tu complacencia constante. Te hará incomprensible para quienes estaban acostumbrados a manipularte a través de tus reacciones predecibles. Te etiquetarán como distante, arrogante, cambiado. Como advertía Rohn, no te unas a la mayoría. Estate satisfecho con ser uno de los pocos que realmente se preocupan. Y esos pocos han entendido que cada palabra innecesaria es una fuga de energía, que no todas las provocaciones merecen respuesta, que no todas las críticas requieren defensa. El silencio consciente es incómodo porque obliga al otro a enfrentarse con sus propios pensamientos, con sus propias motivaciones, con su propio ruido interno. Y esta incomodidad revela verdades que ningún argumento podría exponer tan eficazmente. No necesitas explicar tu ausencia cuando ésta habla por sí misma. No necesitas justificar tu silencio cuando éste cumple un propósito más elevado que cualquier palabra podría lograr. Y aquellos que se sienten amenazados por tu quietud revelan, sin quererlo, cuánto dependían de tu desequilibrio para mantener su propio sentido de control. Jim Rohn enseñaba que debes asumir 100% de responsabilidad por todo lo que experimentas en la vida. Y esto incluye tus patrones comunicacionales, tus respuestas automáticas, tu tendencia a llenar espacios con palabras que no sirven a tu crecimiento. Pero el silencio más poderoso no es aquel que desconcierta a los demás, es el silencio que te permite escucharte a ti mismo, que te reconecta con tu brújula interior, que te devuelve a tu centro cuando el mundo intenta desplazarte hacia su periferia. Es en ese espacio de quietud donde redescubres partes de ti que habían sido silenciadas por el ruido constante de expectativas ajenas. Es allí donde, como diría Rohn, descubres que la persona que más necesitas es la persona en quien puedes convertirte. Paso 5. La disciplina emocional como fundamento del éxito.
La disciplina es el puente entre las metas y los logros, afirmaba Jim Rohn, y tenía razón. Podemos tener los mejores planes, las intenciones más nobles, el conocimiento más profundo, pero sin disciplina, todo eso permanece en el reino de lo potencial, sin manifestarse jamás en la realidad. Y si hay un área donde la disciplina resulta absolutamente crucial, es en nuestra vida emocional. Porque de nada sirve entender intelectualmente todos estos conceptos si en la práctica continuamos cediendo ante cada impulso, reaccionando ante cada provocación, explicándonos ante cada acusación y manteniendo relaciones que solo existen por inercia o miedo. Como decía Ron, no podemos cambiar nuestro destino de la noche a la mañana, pero podemos cambiar nuestra dirección. Y ese cambio de dirección comienza con pequeñas decisiones cotidianas que, acumuladas, transforman completamente nuestra experiencia de vida. La indisponibilidad consciente que venimos discutiendo no se trata de convertirte en alguien frío, calculador o indiferente al sufrimiento ajeno. Se trata de dejar de ser accesible para cualquier persona, en cualquier momento, por cualquier razón. Se trata de recuperar el control sobre tu propia energía vital, tu tiempo irreemplazable, tu paz mental innegociable. Y esto comienza con acciones pequeñas pero significativas. No responder inmediatamente a cada mensaje, respirar profundamente antes de reaccionar, abandonar una discusión antes de ser arrastrado al caos emocional, apagar tu teléfono sin sentir culpa, decir no, sin necesidad de justificarte exhaustivamente. Jim Rohn lo expresaba con claridad. Si realmente quieres hacer algo, encontrarás una manera. Si no, encontrarás una excusa. ¿Cuántas excusas te has dado para seguir disponible para personas que no respetan tu tiempo? Para continuar en dinámicas que sabes que te drenan, para mantener relaciones que hace tiempo perdieron su propósito positivo en tu vida? La parte más difícil de este proceso, y quizás la más liberadora, es comprender que no necesitas justificar tu indisponibilidad. No necesitas explicar tu silencio. No le debes elaboradas razones a nadie por priorizar tu bienestar. Y esto, para muchas personas, resulta inaceptable. Porque cuando te niegas a dar explicaciones, les arrebatas el poder de mantenerte atrapado en una narrativa donde siempre eres el comprensivo, el disponible, el incondicional, sin importar el costo personal. Como enseñaba Ron, no desees que fuera más fácil, desea ser mejor. La disciplina emocional nunca será el camino de menor resistencia, pero es el único camino hacia la auténtica libertad personal. Jim Rohn entendía que todo proceso de crecimiento significativo pasa por periodos de aislamiento, no un aislamiento depresivo o escapista, sino un retiro sagrado donde reaprendes a escuchar tu propia voz sin la interferencia constante del ruido externo, donde reconstruyes tu identidad no basada en la aprobación ajena, sino desde tu propio centro de valores. ¿Quieres un indicador fiable de tu evolución personal? Observa quién comienza a distanciarse cuando te vuelves más selectivo con tu tiempo y energía. Observa quién intenta provocarte cuando dejas de reaccionar según patrones predecibles. Observa quién te acusa de haber cambiado para peor cuando finalmente comienzas a honrar tus propios límites. Como decía Ron, no te unas a la mayoría que fracasa, únete a la minoría que triunfa. Y esa minoría ha entendido que la autodisciplina, especialmente la disciplina emocional, no es restricción, sino expansión. No te limita, te libera. Establecer límites saludables resultará incómodo al principio. Te sentirás egoísta. Escucharás que estás siendo demasiado duro, demasiado distante, demasiado cambiado. Pero esto es parte inevitable del proceso de reconstrucción personal. Has pasado posiblemente décadas siendo condicionado para ponerte en segundo plano, para priorizar necesidades ajenas sobre las tuyas, para medir tu valor en función de tu utilidad para otros. Es completamente esperable que el cambio cause fricción, no solo en ti, sino en todos aquellos que se beneficiaban de tu antigua versión más complaciente. La indisponibilidad consciente es el fundamento de la autodeterminación. Cuando le dices no al mundo,
te estás diciendo sí a ti mismo. Cuando te retiras de ambientes tóxicos, estás reafirmando que tu paz vale más que cualquier aplauso. Y cuando dejas de explicarte constantemente, comienzas a ser respetado en un nivel completamente nuevo. Como afirmaba Jim Rohn, trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Y no hay trabajo personal más importante que recuperar tu soberanía emocional a través de la disciplina constante. Paso 6. La transformación radical del distanciamiento consciente. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar, insistía Jim Rohn. Y pocos cambios resultan tan profundamente transformadores como aprender a distanciarte conscientemente de lo que no te nutre. Cuando comienzas a practicar esta indisponibilidad selectiva que hemos venido discutiendo, algo profundo empieza a suceder en tu interior. Al principio, experimentas un silencio incómodo, casi ensordecedor. Te preguntas constantemente si estás tomando el camino correcto, si estás siendo demasiado severo, si estás perdiendo conexiones valiosas. La duda te asalta, especialmente durante la noche, cuando las defensas racionales se debilitan y las viejas programaciones intentan recuperar el control. Como diría Rohn, las dudas matan más sueños que el fracaso. Pero si perseveras, si mantienes el rumbo a pesar de la incomodidad inicial, este silencio comienza a transformarse. Lo que antes era vacío, ahora se llena de claridad. Lo que antes era ansiedad, ahora se convierte en paz. Lo que antes era necesidad desesperada de aprobación, ahora se transmuta en una nueva forma de fortaleza interior. Jim Rohn enseñaba que el éxito no debe ser perseguido, debe ser atraído por la persona en quien te conviertes. Y cuando te conviertes en alguien que ya no mendiga atención, que no sacrifica su bienestar por aprobación temporal, que no compromete sus valores por aceptación superficial, atraes un tipo completamente distinto de experiencias y personas a tu vida. Experimentarás lo que podríamos llamar la soledad del fuerte. No la soledad de la ausencia o el abandono, sino la soledad de la presencia total contigo mismo. La soledad de quien ya no se traiciona para mantener a otros cómodos o cerca. Y en ese espacio donde antes habitaba la confusión, entra gradualmente la claridad. Donde antes dominaba la ansiedad, florece la serenidad. Donde antes reinaba la necesidad constante de validación externa, emerge una nueva forma de poder personal, el poder de estar completo dentro de ti mismo. Como decía Rohn, si trabajas en tus metas trabajarán para ti, y no hay meta más importante que recuperar tu centro, tu equilibrio interno, tu capacidad de decisión soberana. Es precisamente en este punto del proceso donde dejas de ser una criatura reactiva y te conviertes en un creador consciente. Dejas de ser moldeado constantemente por circunstancias externas y comienzas a moldear tu realidad desde dentro, desde ese núcleo recuperado de autenticidad. Jim Rohn advertía, no te conformes con menos de lo que puedes llegar a ser. Y muchas veces nos conformamos con relaciones mediocres, trabajos insatisfactorios y vidas a medio vivir simplemente porque no hemos cultivado la fortaleza interior para separarnos de lo que no nos sirve. Las personas que se sienten amenazadas o incómodas con tu nuevo nivel de autonomía emocional revelan, sin pretenderlo, una verdad dolorosa pero liberadora. Nunca estuvieron interesadas realmente en ti como ser completo y soberano. Estaban interesadas en el rol que desempeñabas en sus vidas, en cómo los hacías sentir, en lo que podían obtener de ti. Y esta revelación, aunque inicialmente dolorosa, resulta enormemente liberadora, porque comprendes que al perderse ellos, tú te encuentras. Al alejarte de espacios donde eras valorado solo por tu función, creas el espacio para atraer relaciones donde seas valorado por tu esencia. Jim Rohn lo expresaba así: tu vida no mejora por casualidad, mejora por el cambio. Y pocos cambios resultan tan fundamentalmente transformadores como aprender a decir no a lo que te drena para poder decir sí a lo que te expande. Este es un auténtico renacimiento personal. No es una simple modificación superficial de hábitos o rutinas,
Es el inicio de una vida completamente nueva, donde ya no estás disponible para migajas emocionales, para juegos manipulativos, para afectos condicionados a tu utilidad. Como enseñaba Ron, no busques más oportunidades, conviértete en un mejor buscador. Y cuando te vuelves selectivo con tu energía, con tu tiempo, con tu atención, con tu disponibilidad, te conviertes en un imán para experiencias de mayor calidad. Ahora solo aceptas lo que resuena con tu paz, con tu verdad, con tu integridad recuperada, y descubres que, contrario a lo que temías, no te quedas solo. Simplemente te rodeas de personas que operan en tu misma frecuencia de autenticidad. Paso 7. El coraje de ser auténticamente tú, la verdadera individuación. La mayor habilidad que puedes desarrollar es aprender a tomar tus propias decisiones, afirmaba Jim Rohn. Y la decisión más importante que tomarás jamás es la de ser auténticamente tú, sin disculpas, sin justificaciones, sin compromisos. Si has llegado hasta este punto, probablemente una parte de ti ya ha comprendido una verdad fundamental que cambia vidas. Ser amado o aceptado no significa absolutamente nada si para obtener ese amor o esa aceptación debes abandonarte a ti mismo. Y el verdadero amor propio comienza precisamente cuando te eliges a ti mismo, incluso cuando esa elección implica quedarte temporalmente solo. Jim Rohn lo expresaba con claridad meridiana. Tu filosofía determina si vas a ir hacia adelante, quedarte donde estás o retroceder. Y tu filosofía de vida se revela no en lo que dices creer, sino en lo que estás dispuesto a tolerar, en los límites que estableces o dejas de establecer, en cómo permites que otros te traten. La pregunta esencial que debemos hacernos es, ¿estás dispuesto a ser malinterpretado, rechazado o incluso criticado en nombre de tu libertad interior? ¿Estás preparado para pagar el precio que implica ser auténticamente tú? Jim Rohn nos recordaba constantemente que todo tiene un precio y el éxito no es la excepción. Y el precio de la autenticidad es la pérdida de la aprobación de quienes solo te querían como personaje secundario en su historia, no como protagonista de la tuya. No te conviertas en alguien que logra cosas y se pierde a sí mismo en el proceso, advertía Ron. Y esto significa que ningún logro externo, ninguna aprobación, ninguna validación, ninguna relación vale el precio de tu integridad personal. La verdadera individuación, el proceso de convertirte plenamente en quien estás destinado a ser, requiere una valentía que pocos poseen. La valentía de decir no cuando todos esperan que digas sí. La valentía de apartarte cuando todos esperan que te quedes. La valentía de cambiar cuando todos te quieren exactamente igual. Como enseñaba Ron, si no te gusta cómo son las cosas, cámbialas. No eres un árbol. No estás atado a las relaciones que te drenan, a los trabajos que te asfixian, a las dinámicas que te disminuyen. La vida es demasiado corta y preciosa para vivirla complaciendo expectativas ajenas. La felicidad no es algo que encuentras, sino algo que creas, enfatizaba Jim Rohn. Y esta creación comienza cuando te liberas de la necesidad compulsiva de explicarte, de justificarte, de buscar validación externa para tus decisiones personales. Cuando comienzas este viaje de autodescubrimiento y autenticidad, enfrentarás resistencia. Las mismas personas que decían quererte comenzarán a cuestionarte. Los mismos espacios que parecían acogerte se sentirán incómodos con tu nueva energía. Las mismas dinámicas que parecían funcionar se desmoronarán ante tu negativa a seguir el guión establecido. Como advertía Ron, no esperes que las cosas sean más fáciles, espera que tú seas mejor. Porque el camino hacia la autenticidad no se vuelve menos desafiante con el tiempo. Tú te vuelves más fuerte, más centrado, más seguro de tus prioridades y valores. La vida es demasiado breve para vivirla en modo automático, reaccionando de forma predecible a los estímulos externos, complaciendo expectativas que no resuenan con tu verdad interior, manteniendo relaciones que existen solo por inercia o miedo a la soledad. Como nos recordaba Jim Rohn, si no diseñas tu propio plan de vida, probablemente caerás en el plan de otra persona.
¿Y adivina qué tienen planeado para ti? No mucho. No permitas que tu vida se convierta en el plan B de alguien más, en el proyecto secundario de otro, en la distracción momentánea de quien no valora tu esencia. Convertirte en tu versión más auténtica implica aceptar que algunas personas no estarán preparadas para esta nueva versión de ti. Y eso está bien. No todos están destinados a acompañarte en cada etapa de tu viaje. Algunos solo estaban ahí para una temporada, para una lección, para un capítulo. Como decía Ron, no puedes cambiar tu destino de la noche a la mañana, pero puedes cambiar tu dirección de la noche a la mañana. Y esa nueva dirección comienza con una decisión fundamental: elegirte a ti mismo. No desde el egoísmo, sino desde el autorrespeto. No desde la indiferencia hacia otros, sino desde el compromiso con tu propia integridad. Conclusión: el legado de Jim Rohn aplicado a tu vida. Hemos recorrido los 7 pasos fundamentales para alcanzar tu mejor versión, inspirados en la filosofía transformadora de Jim Rohn. La soberanía emocional, el poder de la retirada consciente, administrar tu economía mental, la inversión interior, romper el ciclo de la manipulación silenciosa, el poder transformador del silencio estratégico, la disciplina emocional como fundamento del éxito, la transformación radical del distanciamiento consciente, el coraje de ser auténticamente tú, la verdadera individuación. Estos principios no son simples técnicas superficiales o trucos psicológicos. Son pilares fundamentales para una transformación profunda y duradera. Como Jim Rohn repetía constantemente, no desees que las cosas sean más fáciles, desea ser mejor. No esperes que el mundo se adapte a tus necesidades. Desarrolla la fortaleza interior para navegar el mundo tal como es, sin perder tu centro, sin comprometer tu integridad. La verdad es que el cambio real no ocurre cuando modificas tus circunstancias externas. Ocurre cuando transformas tu mundo interior, cuando pasas de ser una persona reactiva a una persona creativa, cuando dejas de ver los desafíos como obstáculos y comienzas a verlos como oportunidades de crecimiento. Jim Rohn lo expresaba así: si quieres tener más, debes convertirte en más. No puedes atraer una vida de calidad superior si sigues operando desde los mismos patrones limitantes, las mismas creencias restrictivas, los mismos hábitos autoderrotistas. La buena noticia es que tienes absolutamente todo lo que necesitas para comenzar esta transformación ahora mismo. No requiere recursos externos, diplomas especiales o ventajas particulares. Solo requiere tu decisión consciente de ya no conformarte con menos de lo que mereces, de ya no comprometer tu bienestar por aprobación temporal, de ya no abandonarte a ti mismo para complacer expectativas ajenas. Como enseñaba Ron, para tener éxito tienes que hacer lo que las personas exitosas están dispuestas a hacer y posiblemente hacer incluso más de lo que ellos hacen. Y lo que las personas verdaderamente exitosas en términos de calidad de vida hacen es establecer límites claros, honrar su energía como recurso finito y precioso, y elegirse a sí mismos consistentemente. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué área de tu vida necesita más urgentemente la aplicación de estos principios? ¿Dónde te encuentras dando más de lo que recibes? ¿En qué relaciones o situaciones has abandonado tus límites sanos? ¿Cuándo fue la última vez que te elegiste conscientemente a ti mismo, incluso a riesgo de decepcionar a otros? Jim Rohn decía: la motivación te consigue empezar, el hábito te mantiene en marcha. Este video puede ser tu chispa inicial de motivación, pero solo tú puedes convertir estos principios en hábitos diarios que con el tiempo transformarán completamente tu realidad. No te conformes con menos de lo que puedes llegar a ser. No aceptes migajas emocionales cuando mereces banquetes. No desperdicies tu energía vital en personas que solo están interesadas en lo que puedes hacer por ellas, no en quién eres realmente. Como nos recordaba Jim Rohn, si realmente quieres hacer algo, encontrarás una manera. Si no, encontrarás una excusa. Hoy mismo puedes comenzar este viaje de autodescubrimiento y transformación. Puedes dar el primer paso
hacia una vida donde ya no estás disponible para lo que te disminuye y estás plenamente presente para lo que te expande. La verdadera medida de tu crecimiento no será cuánto logras externamente, sino cuánto te mantienes fiel a ti mismo en el proceso. No se trata solo de alcanzar metas, se trata de convertirte en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha tocado algo profundo en tu interior, te invito a dejar en los comentarios: elijo mi libertad. Veamos cuántos aquí están listos para comprometerse con su propia transformación, para iniciar el viaje hacia su mejor versión, para honrar el legado de Jim Rohn, aplicando estos principios atemporales a sus vidas cotidianas. Recuerda, tu futuro está creado por lo que haces hoy, no mañana. ¿Qué eliges hacer hoy con la sabiduría que has recibido?